Seguimos en el estudio de la sabiduría de la Cábala y es necesario hacer un análisis bien profundo sobre la sabiduría que encierra el comienzo, el origen, el principio, el génesis, esa historia de Adán y Eva y un árbol de dorados frutos que daba manzanas y que ese árbol, pues de hecho, correspondía a la sabiduría de la Cábala, pero que no todos podíamos o no se podía entender, no se podía comprender realmente, ya que era el comienzo, era el principio. Sin embargo, a ese hombre y a esa mujer que eran instruidos directamente por la divinidad, por el Creador, les dijo que no se alimentaran nunca, fuesen a comer del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia y del bien, que debían comer solo del árbol de la vida, del árbol de la Kabbalah, del árbol que tiene dorados frutos y que nos lleva realmente de regreso con una autorrealización espiritual. Esto realmente encierra mucho conocimiento, mucha sabiduría. Dicen que ellos vivían muy felices y tengan en cuenta que estamos hablando de una raza conocida como la raza Lemur, donde existían los Adanes, existían las Evas, y ellos eran Ho Shabbat, ellos eran uno. Y en esa separación de los sexos, pues aparece el hombre y aparece la mujer, y de esa forma pasaron tal vez muchos siglos, muchos años, hasta que esa mujer sintió la tentación de comer del árbol que estaba en la mitad del huerto, el árbol de la sabiduría, el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento. Y ese árbol le habló a ella y le dijo que podía comer de ese fruto. Y ella expresó que le era prohibido, que no podía comer del fruto de la sabiduría, del bien y del mal. Sin embargo, aquella serpiente en forma de dragón, porque era en forma de dragón, así está en ciertas pinturas de ciertos artistas que tienen conocimiento profundo de lo que estamos hablando. Ese dragón le dijo: puedes comer del fruto, y cuando comas tus ojos se abrirán y tendrás un conocimiento, una sabiduría que no la tienes en este momento, porque la ignoras. Y ella comió de ese fruto y luego invitó a su marido a comer del mismo fruto, y al comer ellos de ese fruto, pues se les abrieron los ojos y se vieron desnudos, y nos dice la historia que tuvieron que vestirse con hojas de parra y luego se ocultaron, se escondían de los ojos de su Criador. Esto realmente es muy profundo, encierra mucho conocimiento. Yo quiero ir ya de insofacto a lo siguiente. En ese momento se dividieron los árboles. Existe el árbol de la ciencia del bien, el árbol de la sabiduría, y existe el árbol de la Kabbalah, el árbol que nos lleva a esas regiones sefiróticas, aeónicas, donde existen las divinidades, esos mundos pleromáticos, logoicos, pero se dividieron los árboles y quedaron compartiendo raíz. Uno descendió y el otro estaba ascendido, estaba en lo alto, y uno se desdobló y descendió. Y del árbol que estaba en la superficie, que está en lo más alto, que corresponde a esas regiones, ese árbol formó corteza, y esas cortezas que formó descendieron por esa raíz, formando, dando vida a ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese entonces, el hombre y la mujer conocieron los misterios que encerraba ese árbol y ese dragón y los frutos. Desde ese entonces, ese hombre y esa mujer, o esos hombres y mujeres, tuvieron que aprender, tuvieron que trabajar, tuvieron que luchar, tuvieron que esforzarse, tuvieron que sudarla, tuvieron que
vivir el dolor para volver a adquirir la sabiduría real y auténtica, que es la sabiduría que nos lleva a subir por el árbol de la Kabbalah, por el árbol de la vida. Pero muchos descendieron como cortezas del árbol de la vida por el árbol que desciende, por el árbol que está invertido, por el árbol donde se encuentran todas las diferentes antítesis o cortezas de las divinidades que están en el árbol de la Kabbalah. Y de esta forma, los dos árboles quedaron compartiendo raíces, y en una parte encontramos ángeles, tronos, potestades, serafines y muchos dioses del fuego, jerarquías, y en el otro encontramos sus antítesis, las fuerzas demoníacas que rigen en el árbol invertido de la Kabbalah. Quiero seguir explicándoles un poco más a ustedes sobre esta información. Espérenos más adelante. Esto es parte del curso de Cábala, Tarot y Magia.